Me acompaña esta tarde el señor Rafael Guamán, él es socio de consultoría de Ernst & Young y EY, una consultora, digamos, internacional de gran prestigio, una firma muy conocida a nivel internacional en materia de auditoría, en materia de consultoría empresarial. Y es una firma que ya en algunas oportunidades ha lanzado un estudio sobre el riesgo de fraude en el Perú. Es una investigación muy sesuda, muy interesante, en base a información obtenida de primera mano por EY. Y en esta oportunidad, o mejor dicho, la semana pasada, cuando se dio a conocer, saltaron algunas cosas importantes. Por ejemplo, según la información de EY, una de cada dos empresas peruanas ha sufrido el impacto del fraude en sus operaciones. Es una cifra elevada, importante, y por ende hace que pongamos nuestros ojos en nuestra observación en el tema del fraude digamos, y el efecto que esta actividad delictiva, negativa, dentro digamos, del rubro empresarial, pues causa severos daños a la rentabilidad, a la marcha de los negocios en general, de todos los tamaños. Y para explicarnos lo que implica esto, justamente está Rafael Guamán esta tarde con nosotros. Rafael, un gusto, buenas tardes. Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Cuéntanos, yo decía que, entiendo, no es la primera vez que ustedes sacan este estudio sobre el fraude en las empresas en el Perú. Cuéntanos cuántos años ya viene, digamos, publicándose y difundiéndose, qué propósito tiene y digamos, si a propósito de este estudio ya las empresas peruanas están tomando algún tipo de correctivos para evitar este tema del fraude muy poco conocido, sobre todo a nivel corporativo. Mira, el problema del fraude para las empresas en el Perú lo venimos analizando desde el año 2000. Venimos haciendo un seguimiento respecto de cómo va, cuál es la evolución. Lo que buscamos con este tipo de estudios es generar discusión a nivel de la comunidad de negocios sobre la necesidad de un equilibrio entre proteger el valor de las empresas, proteger el patrimonio y generar valor. Obviamente los gerentes generales de las compañías reciben el encargo de los accionistas a través de los directorios de desarrollar los negocios. Pero el concepto de desarrollar los negocios también debe de tener en cuenta el concepto de proteger el patrimonio de la empresa. Ahora, ¿qué cosa hemos visto a lo largo digamos, de estos años? Es que efectivamente hay una mejora en ciertos aspectos. Todavía queda mucho por hacer, pero se nota una mejora en muchos aspectos. Por ejemplo, en los sistemas de detección. El fraude como concepto es todo acto intencional que es realizado para obtener un beneficio indebido en perjuicio de la empresa y sus grupos de interés. Estamos hablando que el fraude, tal como ustedes lo describen, es causado por los propios colaboradores de una empresa. Efectivamente. No es un tema de un tercero, porque ahí es otra cosa, ¿no es así? El fraude en el Perú, de acuerdo a las estadísticas que hemos observado, es interno. 81% de los casos de fraude que ocurren son realizados por el propio personal y solo el 19% corresponden a fraude externo. Con lo cual, el problema está dentro. Básicamente, ¿no? Claro. El problema y además, luego vamos a entrar en los detalles de la cifra, pero es cometido en todas las instancias, desde la gerencia hasta el último empleado de la compañía puede cometer un fraude dentro de una empresa. Efectivamente. Mira, lo que hemos visto es en la evolución de los casos de fraude, analizando la casuística y las encuestas, es que hoy estamos hablando de un promedio de 33% de los casos de fraude cometidos por niveles gerenciales. 33% es alto y ha habido un incremento en relación con lo que teníamos midiendo antes. Me imagino que es lógico porque, digamos, quien tiene información privilegiada y capacidad de decisión sobre el tema que el que tiene encargado, pues le es más sencillo cometer el fraude. Efectivamente, el tema es quiénes tienen más autonomía. Ok. Quiénes pueden tener capacidad para sobrepasar ciertos controles, esos niveles. Ahora, un tema interesante es que los fraudes generados en esos niveles son los de mayor impacto. Obvio, por los montos. Por los montos y por el impacto que la se autonomía genera en la que uno tiene es sobre mayores mucho niveles mayor de aprobación. Y dime, Rafael, solamente una última pregunta antes de ir a los cuadros. ¿Perú cómo está en comparación a otros países de la región y del mundo? O sea, ustedes hacen el mismo estudio en otros países. Debemos estar en un lugar de la tabla mundial. A ver, ¿qué cosa observamos en relación con la región? Así es. Los problemas de incidencia de fraude de impacto, digamos, en Venezuela son los más altos que se observan, seguido de Brasil. Nosotros estamos al mismo nivel casi de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia.
Correcto. Chile tiene un menor nivel de incidencia respecto a estos temas. Eso podría, digamos, explicarse porque hay mayor nivel de preocupación respecto a los controles, hay una implementación de sistemas de detección. Lo que yo te comentaba era de que el fraude implica engaño, ocultamiento, colusión. Entonces, hace difícil su detección. La clave acá es poder entender qué hacer para poder, digamos, enfrentar un riesgo que es difícil detectar. Correcto. ¿No? Y la respuesta... Es sumamente sofisticado. Sí, o que a veces no lo comete una sola persona, hay 2, 3, 4, 5 implicados. La ¿no? colusión, ¿no? Va superando los niveles de control. Un nivel operativo, alguien tiene que supervisar, se coluden, alguien tiene que aprobar, se coluden, y ahí es donde se genera el problema. Tremendo. No sé si, Enrique, nos ayudan arriba para empezar a ver rápidamente algunos cuadros, básicamente, de este estudio tan importante. Por ejemplo, la incidencia del fraude. Empecemos con bueno, antes que todo, debo aclarar lo que dice la ficha técnica del estudio. Dice que el 67% de las encuestas fueron respondidas por miembros de alta dirección y alta gerencia, y la muestra total para hacer el estudio son 250 empresas peruanas. Ese es el universo. Pasamos entonces a la incidencia del fraude, que es el primer cuadro que quiero mostrarles. Dice que, bueno, el fraude ocurre y de manera recurrente en el 55% de las organizaciones fueron, pues, víctimas de fraude. O sea, es un alto índice, ¿verdad? O sea, digamos, y me imagino que tiene una diversidad de formas, ¿no sé? Claro. Como dijiste al inicio, una de cada dos. Una de cada dos sufre fraude. Ahora, ¿qué tipos de fraude hay? Hay los fraudes, digamos, comunes, los conocidos, digamos, la apropiación de activos, pero hay aquellos otros fraudes que son, como te mencionaba, los más difíciles de detectar. Porque los primeros que te he mencionado, los detectas a través de tus controles internos, de tus revisiones. Pero, por ejemplo, la colusión o la solicitud de comisiones, coimas, sobornos para otorgar contratos. Que se da normalmente, bueno, en varias veces, pero imagino todas las digamos, áreas de la compañía que tienen que ver con adquisiciones y compras. Así es, las zonas de logística, las áreas de proyectos. Pero que puede pasar desde el gerente, pues también que puede tomar la decisión. Claro, ¿no? hay muchos millones de dólares incluso que, digamos, son administrados en esas áreas. Son áreas de riesgo, no te estoy diciendo que se puede generalizar, sino son áreas de riesgo y un área de riesgo requiere atención. Entonces, pero hay un tema que, digamos, podemos tratar de medir qué porcentaje de estos casos son, digamos, de donde hay solicitud de coimas, corresponden al universo. 22%. 22% de casos corresponden a este tipo, que son los más difíciles de detectar y donde los montos que se involucran son mayores. Obviamente. Ahora, hemos observado también un nuevo tipo, el incremento de un nuevo tipo de caso de fraude, que es la fuga de información. Y esto obviamente obedece al entorno en que se encuentran y operan las organizaciones, un entorno tecnológico. Toda la información o mucha Venta información. de base de datos, información relevante, clientes. Claro, imagínate que te preocupas durante todo un periodo de tiempo en planificar con tu grupo gerencial la estrategia del próximo año y los próximos 2. Y de pronto esa información se pierde, sale, es de conocimiento de otros. Estás perdiendo una ventaja. Eso te iba a decir, en el ranking de tipo de fraude, ¿cuáles son los más comunes o los de mayor peso? Mira, 62% el tema de apropiación de activos. De diverso tipo. De diverso tipo. Desde dinero hasta activo, de inventarios, de diverso tipo. Tienes 32% abuso de la posesión de confianza, 22% el tema de la solicitud de comisiones, coimas, 22% conflicto de interés. Te entras en una situación de conflicto y en lugar de buscar el sano interés y el real interés de la empresa, priman intereses personales o de terceros vinculados a la persona, ¿no? Tienes problemas de robo de datos o manipulación, 19%. Lo que me estabas diciendo. Claro, es que hay una diferencia entre la fuga y el robo. Ya. Acuérdate que cuando la fuga, y eso es lo que nos comienza a preocupar más, es porque alguien facilita la salida de la información desde el interior. Mientras que el robo te da un código de acceso. Acá es simplemente agarrar la información y dársela. Claro, mientras que el robo es alguien que está, los hackers que están tratando de penetrar la seguridad, ¿no? Los ciberataques del exterior. Correcto. ¿No? Y otro dato importante, 45% de las organizaciones empresariales peruanas defraudadas han sufrido más de un caso de fraude por año. Así o sea, por lo menos es uno, pero claro, es bastante, casi la mitad sufren por lo menos dos. Claro, efectivamente, pero un doble clic ahí es el 23% ha sufrido más de 5. Más de 5 casos. Repíteme eso, el 23%, más de 5 casos de fraude al año. Y nosotros tenemos estadística que hemos medido de estos datos que estamos mostrando son de los últimos 5 años, con lo cual te está dando realmente un dato, digamos, fuerte, interesante. Y
ahí viene la segunda combinación. Entonces, si te pasa más de 5 veces en un año, ¿de cuánto estamos hablando en montos económicos? ¿Cómo valorizas eso? Claro. ¿Cómo estimas ese impacto Entonces, económico? en el estudio, lo que hemos identificado, que por ejemplo, como dato económico, 22% de casos superan los $100.000 por evento de fraude. ¿Eso sí qué significa? De que si tú tienes más de 5, quédate con 5, digamos, y son de 100.000, tienes $500.000 en un medio millón de dólares aproximadamente cada 5 años de pérdidas por fraude. No, cada año. Perdón, anuales. Así es. Imagínate, o sea, digamos en... Entonces, no es significativo. Pero esa es la parte Increíble. del daño directo. Lo que también puedes observar tú es, digamos, las otras pérdidas. El tiempo de la gerencia, el proceso o los costos legales, el proceso de desvinculación, la remediación del problema. Claro, que son costos agregados, digamos, diferentes, pero importantes igual, que suman. Claro, y en adición, lo que esto puede generar es la pérdida de confianza sobre la capacidad de la gerencia para proteger el patrimonio de los accionistas. Imagínate eso como lo mides. Pero permíteme, claro, Rafael, brevísimamente ir a una pausa y seguimos conversando sobre esta encuesta del fraude en las empresas en el Perú hecho por EY. Ya volvemos. Rafael Guamán, socio de consultoría de EY, Ernst & Young, nos acompaña esta tarde para hablar de la última encuesta del fraude que ha sacado esta organización internacional, muchos años en el Perú, y que pone pues la alerta en un tema a veces poco mirado por las propias compañías. O mejor dicho, se mira en el de al frente, pero no en la propia organización. Me hablabas hace un momento, digamos, por la frecuencia de los fraudes, que si uno lo mide, calcula en 5 eventos, estamos hablando de un promedio de pérdidas. Si fueron 5 fraudes, estamos hablando de casi $500,000 de pérdidas al año, pero sumado a otro tipo de costos o impactos que no están claramente medidos, que es difícil valorarlos, ¿no? Pero igual que son significativos. Ahora, mecanismo de control y prevención, ¿qué se está haciendo? Digamos, ¿cómo estamos avanzando en el Perú respecto a este tipo de temas? Mira, lo que hemos comenzado a notar es que ya hoy en día las empresas están comenzando a tomar acción sobre la parte de la detección, como un factor. También hay prevención, pero la parte de la detección, porque recuerdas que te mencioné que el fraude implica ocultamiento, engaño, colusión, lo cual hace difícil su detección y como no lo detectas fácilmente, sientes que no te afecta. Esta parte, lo sientes que está dentro de tu costo de operar, no sabes cuánto es. No lo puedes medir, por tanto. Así es. Pero, digamos, la buena noticia dentro de todo esto es que hoy en día estás viendo empresas que están implementando sistemas para canalizar las denuncias internas. ¿Qué cosa es lo que te muestra el estudio? Aproximadamente 20% de personas en un área conoce cuando algo malo está pasando, sabe que está pasando algo malo, pero necesita tener ciertos canales de comunicación para poder informar esta situación. Entonces, hoy en día estás viendo que se están formalizando cada vez más sistemas internos de comunicación de denuncias. Protegiendo al que denuncia, porque imagino que si el jefe es el que está cometiendo el fraude, la consecuencia es que lo vote, ¿no? La base central de esto es la confidencialidad y la protección de la persona y la protección incluso el anonimato, ¿no? Claro. En realidad, lo que importa en estos sistemas es la calidad de información que recibes, no, digamos, quién te la proporciona realmente, sino la calidad de la información. Si la información es veraz, te interesa. ¿Por qué? Porque esto te está ayudando a poder detectar con anticipación el problema y reducir las pérdidas que pudiera seguir teniendo en el tiempo. En el Perú, en promedio, se detectan los casos complejos de fraude luego del 3er año en que han comenzado a suceder. Poco tarde, ¿no? Claro. En América, por ejemplo, en los Estados Unidos, el promedio es la mitad del tiempo. Ahora, estos sistemas de comunicación de denuncias internas se están ayudando a reducir, obviamente, este tiempo para la detección. Esto es importantísimo porque te ayuda a ahorrar dinero, ¿no? O sea, el tema es cómo detectas. Ahora, Rafael, una pregunta, no sé si te la han hecho ya cuando has tenido que explicar esta encuesta. Ustedes, sin necesidad de identificar, empresa con número de pedido, pero ¿cuál es la industria peruana que ustedes observan han sido mayor, han sido pasibles o mayores cantidad de veces víctimas de casos de fraude? Claro. Mira, al respecto es difícil de poder, digamos,
singularizar una sola industria, porque cada una tiene sus particularidades, ¿no? Lo que sí te puedo hablar en términos generales es que si tú piensas en la industria de retail, consumo masivo, telecomunicaciones, incluso servicios financieros, tú notas que son industrias donde hay un alto índice de casos de fraude, pero cuyos montos involucrados son menores. Correcto. Si piensas en las industrias extractivas, sector minero, ¿no? El sector petrolero, digamos, la recurrencia es menor, pero los montos, los volúmenes son más comprometidos, son mayores. Obviamente, porque guarda una relación con digamos, los proyectos, las grandes adquisiciones que tienen que hacer, todo aquello que está detrás del desarrollo de un gran proyecto minero, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que ponerle atención, hay que poner cuidado, controles sobre las zonas, las áreas que constituyen áreas de mayor nivel de riesgo. Ya, pero no es que se puede decir... Estoy hablando en borrador, un ejemplo. El retail concentra en el Perú el 60% de los casos de fraude. Bueno, no se puede llegar a una generalización. No se puede llegar a ese porcentaje. Son distintas características. Es más, dentro de una misma empresa, incluso pensando en las áreas de retail, las áreas tienen distintas características, ¿no? Piensas en el área logística, piensas en la propia área de operaciones, gestión de tiendas o establecimientos, tienen distinto tipo de impacto, ¿no? Características los temas de fraude. Uno piensa en eso porque justamente lo que hablábamos al principio, donde hay un mayor volumen de adquisiciones y compra de bienes y servicios, es donde el riesgo, imagino, que se eleva. Así es. Entonces, digamos, ustedes han puesto acá que el 83%, según los mecanismos de control, los riesgos aumentan, las medidas de control también. El 83% de los encuestados no se siente seguro respecto de la suficiencia y efectividad de sus controles antifraude. Sí, eso es también claro, que hemos notado, riesgoso, ¿no? De que las empresas tienen distintos tipos de controles para distintos tipos de operaciones. Sin embargo, no tienen controles específicos para los riesgos de fraude. Y entonces se genera una sensación de confianza porque creen que tienen algunos controles implementados. El problema es que no son controles específicos. Cuando comienzas a desarrollar la idea con ellos, se van dando cuenta que realmente no están del todo sólidos en este tipo de riesgos que tienen que tomar acción, ¿no? Pueden tener controles para otro tipo de riesgos, controles para riesgo de crédito, pero no específicamente. Pero no para este tipo de forma de actuar. Así es. Y me hablabas de que casi más del 20% ya había mejorado notablemente sus mecanismos de detección del fraude. Así es. Pero según la encuesta dicen acá que el 67% de los encuestados cuya organización sufrió eventos de fraude cree que estos eventos pueden volver a suceder. Es decir, digamos... Claro. Ahí también hay un tema por trabajar. La percepción es que este es un riesgo permanente, o sea, y es la realidad, es un riesgo permanente. Y uno tiene que tomar medidas para tratar de reducir este tema. ¿Y en prevención se ha hecho algo, se ha avanzado algo? Sí, mira, hoy en día ya un grupo de empresas importantes están trabajando en programas de prevención para trabajar sobre la oportunidad. ¿Por qué ocurre un fraude? Porque la puerta está abierta. No hay controles, o los controles son débiles, o hay mucha autonomía. ¿Por qué? Porque hay presión, ¿no? Presión generada por la propia organización en la conducción de las operaciones o la presión personal, ambición, codicia o problemas económicos. Y también el otro factor es el factor de la justificación. La persona racionaliza, justifica que lo que está haciendo no está mal. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas? Están trabajando sobre cada uno de estos factores. Si tú trabajas sobre la oportunidad, ¿cierto? Colocando controles, reduciendo esta posibilidad, si tú comienzas a generar campañas de concientización en la gente, vas reduciendo el tema de racionalización. Si tú monitoreas, tú vas viendo cómo está la conducta de la gente, si están presionados. A veces tú te preocupas de saber cómo están tus colaboradores cuando los contratas, pero después no sabes cómo están. Claro. Entonces hay que estar en un constante proceso de monitoreo. Se está trabajando, las compañías están haciendo, digamos, algunas compañías están haciendo algunas acciones en relación con estos temas, pero se ve un avance. Todavía, como te mencioné al inicio, hay aspectos por hacer. Hay que incrementarlo. Rafael, te agradezco muchísimo. Creo que es una encuesta, repito, muy interesante. Es una fotografía que viene evolucionando en el tiempo en el Perú, que la presenta Yanguay, pero que básicamente es una herramienta para que las compañías en general del Perú pues presten cada vez más atención en estos mecanismos que señala Rafael, tanto en detección como en prevención del fraude, más allá de los sistemas de riesgo que ya tienen implementados. Es ir un paso más allá y que involucra varios elementos, ¿no? De la gerencia, el tema laboral, el tema de gestión de personas, el tema de calificación, el tema de control, una serie de elementos que conjugados pueden permitir reducir la incidencia del fraude
en las empresas peruanas. Rafael, te agradezco muchísimo por estar esta tarde con nosotros. No, gracias a ti. Y ya nos verás a contar más novedades de los estudios que saca EY. Gracias por estar con nosotros. A ustedes también, muy amables, hasta una nueva edición de Economía en Directo.